hablar un poco sobre la persecución. Cuando eh, nosotros habíamos comenzado con la construcción, un día recibí una llamada. Me decía la hermana, ten cuidado porque un rubio enorme te va a atropellar. Estábamos nosotros sentados en la casa donde nos reuníamos siempre, porque ahí voy a hablar uno de los mártires del Santísimo. Había una persona que cuando era joven fue con los militares y en en una pelea lo golpearon muy mal y él quedó golpeado y siempre andaba por la calle. No le apreciaban mucho y justo él pasó ese día y le llamé, ven aquí. Estábamos hablando y llegaron entre cinco personas, dos mujeres creo que, y era un rubio enorme. Cuando se me acercó, yo entré en éxtasis. Tuve la visión cuando estaba hablando por teléfono con aquella mujer que me decía, un rubio me iba a atropellar. Y se levanta el otro y lo empuja y le dice, no te acerques a él. Yo me di la vuelta y me fui. Entré en la pieza y dije al Señor, Señor, si me van a matar, que me maten aquí. Empecé a rozar el rosario. En el tercer misterio doloroso, todo se calmó. Vino una hermana y mostró su mano y me dio un poco de dinero. Y me dijo la Virgen, hijo, ve de aquí. Al día siguiente yo pensaba ir en la casa de ese hermano. Tenía 90 años, un ancianito. Vinieron dos personas y lo ahorcaron, lo asesinaron. Porque estábamos trabajando para el Santísimo, construyendo el Santísimo. Y yo tenía que ir al día siguiente en su casa, pero como hubo este problema, o sea, que él se llevó, era para mí la muerte, porque ya en mi hay tres, porque su hermana también fue asesinado, dos mártires que predicaban mucho sobre el Santísimo. Entonces yo salí, estoy contando esto para que ustedes sepan de dónde viene la persecución, que es una persecución ya de 2000 años entre el bien y el mal. Porque me acuerdo que estábamos rezando y la Virgen pidió tres cosas: una capilla de adoración, una radio y una casa de retiro. Y estábamos trabajando para eso hasta que se hizo todo el Santísimo. No sé por qué estoy contando esto sobre la construcción. Mi hijo quiere establecer una capilla de adoración perpetua. Y ahí fue que cuando tuve la visión de que iba a venir en Medjugorje el primer Santísimo, cuando comenzamos a construir delante de los jóvenes. Y estaba pensando el de las armas. En el catecismo dice que es no solamente un derecho, sino la obligación de portar armas cuando uno tiene familia, cuando tiene hijos o trabaja. Porque lo que los comunistas hacían es
Buscaban en una ciudad una persona que estaba mal, que estaba posesa, y lo pagaban para que la gente ya no viniera en el Santísimo, o viceversa, a los drogadictos para que la gente ya no viniera en los templos a rezar. Ese era el trabajo de los comunistas. Un ejemplo, si tú tienes un negocio y el dueño ya sabe y te trae una persona que ataja tus bienes, ¿qué el dueño va a hacer o qué debe hacer? Eso dice en el catecismo. Me acuerdo que cuando era pequeño tenía un Winchester, se dice. Al fusil nadie le gana, el fusil es fusil. Pero tenía un Winchester, su bala era 44. Y ¿cómo se dice? Que es un derecho y una obligación defenderse, porque la vida es sagrada ante el Padre. Y como decía, desde pequeño nosotros, me acuerdo que en la escuela, hoy en día ellos dicen no hables de tu pasado porque y eso es anticristiano. Cristo contaba su testimonio y digan lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Me acuerdo que golpeaba a los más pequeñitos hasta que uno de sus padres vino y me agarró del cuello y me dijo, si tú vuelves a tocar a mí. Y ligábamos mucho. Desde que mis padres, la separación, no teníamos comida ni luz, era flaco, pequeño, y donde íbamos ligábamos una vida de la calle. Cuando si me ve algún que tiene esa experiencia, sabe cuando nadie te defiende. Es una vida muy pesada. Desde que se separaron mis padres, no teníamos luz, ni agua, ni comida, hambriento. De los 13, 14 años. Los hojados de los hipos, donde íbamos ligamos, porque éramos pequeños y flacos, débiles. Hasta que un día había clamado a la Virgen, que si en verdad ella existiera, que hiciera algo por mí. Esa es la razón porque yo tengo una devoción muy grande a San Juan Pablo II, porque él en su juventud tenía que elegir entre el teatro o el arma. Y en mi vida era lo mismo, entre la vida de la calle o el fútbol, como está saliendo el sol. Dios responde a la oración, es sencillo. Y cuando dije a la Virgen, si en verdad existes, haz algo por mí. Y ahí me llamó un empresario sabía que me gustaba el fútbol. Y cuando aún estaba en el fútbol, me acuerdo que ganaba 2 millones, tenía un Subaru y vivía con mi abuela, no sé por qué estoy. Y cada vez que era las 3 de la tarde, mi abuela venía con su pie arrastrando y yo escuchaba. Y como que vivía con ella, entré debajo de la cama porque no quería rezar. De aquí yo aprendí un día, mi abuela elevó su rosario y dijo, Señor San Miguel, de su cuello agárralo de su cuello. Y de ahí córtale el cuello. La oración de mi abuela es potentísima, porque lo hacía de corazón. Y venía con su pie arrastrado y me decía, sal de ahí. Y yo dije, ¿cómo es que sabe que yo me escondía de ella para no rezar?
Porque si uno sabe, la vida del fútbol es la oración y lo demás es lo de menos. Sino que el testimonio que estoy dando, porque Cristo dice, vayan y hagan. Porque la gente hoy día tiene miedo para contar sus testimonios, decir lo que el Señor ha hecho en su vida y luego lo humilla mucho más grande por el camino. Y Cristo dice, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cuando comenzamos a caminar, comenzó la persecución. Cuando el Señor pidió que se estableciera una capilla de adoración, empezó la persecución terrible, sangrienta, hasta 3 y más de 3 mártires. Como veía una foto y dijo la Virgen, estos son los que asesinaron a Benedicto. Y Benedicto es mártir, si usted va a salir todo a luz. Y como decía Benedicto, aquí ya ni se puede comer en el Vaticano, debajo, los chinos ahí, todo, controlation. Y una lucha espiritual, porque San Pablo dice, Efesios 6:10, nuestra lucha no es contra la carne. En el exorcismo mismo dice, contra los espíritus que viven en el aire, los monstruos esparcidos por el aire, la brujería. El negro es el demonio, contra el viento. Lee tú mismo Efesios 6:12, contra los espíritus esparcidos por el aire, contra los gobernantes, contra los masones y los comunistas que gobiernan este mundo tenebroso. La lucha es totalmente espiritual. Algunos agarran esta lucha carnal, pero la lucha es totalmente de pensamiento, de espíritu. Por eso Cristo decía, la carne no sirve de nada, es el espíritu el que da vida. Entonces, para tener algo seguro, están las profecías. ¿Qué es lo que va a pasar verdaderamente? Si quieres una seguridad,